Buenos días a todos. Nuestro saludo al representante del Estado chileno, nuestro saludo a los delegados de los organismos internacionales, nuestro saludo al rector de la Universidad Mayor, la señora decana, a los miembros del NATLO de Chile, a los miembros del NATLO de Arizona, a los asistentes al Congreso que hemos venido de tierras lejanas y sobre todo a los profesores y a los estudiantes de la Universidad Mayor que con su esfuerzo han aportado increíblemente al éxito de la reunión. Entonces, para los muchachos y las muchachas, un solo recuerdo, una sola frase: las mejores carreras empiezan con el primer paso. Y ya ustedes hoy lo dieron. Gracias. Entonces, el tema en cuestión fue presentado por el profesor Francisco Reyes Villamizar, quien no estuvo físicamente presente con nosotros, sino que a través de la teleconferencia expuso sobre la situación en Colombia de las sociedades anónimas simplificadas, como un esfuerzo de un CITRAL que alcanzó la realización de un texto legislativo actual y operante. Insistió el profesor Villamizar en que se tratase de una ley especial, no una reforma al Código de Comercio. Básicamente recomendó no parchar los viejos conceptos y basó su exposición en unos 6, 7 puntos medulares, cuáles fueron la redefinición de los elementos esenciales de esta sociedad, entre ellos el elemento personal, llegando a la indicación de que podía ser utilizada por los empresarios singularmente considerados, las pequeñas y medianas empresas, así como grandes emprendedores. Quiebra esto pues el concepto tradicional de que para que exista una sociedad se requieren 2 o más personas que ejerzan la actividad. Eso es en algunas de nuestras legislaciones un avance. El segundo punto sobre el cual insistió el profesor Reyes Villamizar, fue la simplificación de los trámites. Y aquí se produjo uno de los principales aportes de nosotros los asistentes, la profesora Tomic, chilena, mi persona en una realidad que es típicamente centroamericana, y la delegada de la República de China. Enfrentamos comparamos realidades sobre qué sucedía en nuestros respectivos países con respecto a la constitución de las sociedades anónimas. Y hubo una constante en cuanto a Chile y en cuanto a Costa Rica: la participación del notario, el exceso de trámites, la cadena de papel y sobre todo tiempos y costos. Resultado de la exposición del profesor Villamizar, y en cuanto a la experiencia china, la necesaria participación de la asesoría legal, la asesoría contable y por último, y no tan importante como en nuestros países, la participación del notario. La delegada de la República de China insistió en la diferencia entre esta sociedad anónima simplificada y aquellas que se cotizan en bolsa. Evidentemente ahí es donde la experiencia es diferente, donde el rol económico de la pequeña y mediana empresa en su economía puede ser que sea diferente a nuestra realidad, donde la base de la producción es pequeña y mediana empresa. Como experiencia fue ejemplarizante. Entonces,
desmitificar las estructuras jurídicas, simplificación de trámites, la reducción de la participación de los notarios como obstáculo al cambio. Y aquí la experiencia costarricense es simpática. Este mes se nos autorizó a la constitución en línea, firma digital, de sociedades anónimas. ¿Se simplificaron los trámites? Sí. ¿Se acortaron los tiempos? Sí. ¿Se redujeron los costos? No. Entonces, en Costa Rica, sobre todo con la cuestión de la constitución de las garantías mobiliarias, hemos tenido un freno, un obstáculo del sector formal notarial ante la pérdida del mercado que significará no participar con sus formalidades en la constitución de estos actos o contratos. Evoluciona o muere. En el caso de los notarios costarricenses, pues pareciera ser que hemos evolucionado. Menos trámite, menos papel, iguales costos. Ya son dos de tres mejoras que hemos implementado. El punto tercero sobre la intervención del profesor Reyes Villamizar. La sociedad anónima simplificada siempre como sociedad comercial, evitando confusiones donde las leyes internas las puedan causar, aquellas como en Costa Rica donde hay sociedad civil, sociedad comercial. Punto 4 de la cuestión, limitación y responsabilidad patrimonial de los socios. En la manera o en la medida en la cual haya separación perfecta entre el patrimonio del socio como persona y el aporte que ha dado, eso facilita que se asuman los riesgos de empresa. Únicamente quedó a salvo aquello que fuese el abuso del derecho y el necesario levantamiento del velo social. Nos llamó la atención el hecho de que se fortaleciera el principio de la autonomía contractual en el sentido de que ya no era necesario el principio del objeto social vinculante para los administradores, que se tratase de una manera ágil de definir a través de la autorregulación cuáles son el objeto o la amplitud, libertad del objeto de la actividad empresarial. Otro punto que nos llamó la atención fue la resolución alternativa de los conflictos, la desjudicialización de la resolución de las controversias societarias y con terceros. Nos explicó el modelo colombiano de la desjudicialización como una ágil y rápida intervención de una especie de juez administrativo que nos llamó particularmente la atención a quienes somos abogados litigantes. El principio de la intendencia, y sonríe allá en la mesa la delegada de la Superintendencia de Sociedades en Colombia, donde el profesor Villamizar nos expuso que existe un ente administrativo que con autoridad estatal participa en la resolución rápida, ágil. Nos estaban hablando de 4-7 meses de la resolución sobre nulidad de asambleas, abuso de derecho, levantamiento del velo social, cuando en nuestro país, puedo hablar por el mío, la justicia pronta y cumplida en estos casos nos llega arriba de los 18 meses, en el mejor de los casos. Entonces nos llamó la atención esta nueva estructura de sociedad anónima simplificada, donde se privilegia la cláusula RAC, resolución alternativa del conflicto, como una manera de resolver consensuadamente las diferencias societarias, y de no ser así, la ágil y rápida intervención de la superintendencia como una especie de juez administrativo desde el punto de vista personal fue una de las cosas que más llamó la atención. También interesante fue las reglas sobre capital social. La
no obligatoriedad de suscripción de un capital social mínimo, inclusive suscripción sí, inclusive pago no. Esto es la creación de una estructura a la cual se le suplirá de capital de trabajo, de capital social, conforme vayan creciendo sus necesidades. Ninguna forma rígida sobre tienes tanto dinero, puedes hacer uso de una determinada forma societaria. Y aquí fue donde la exposición totalmente magistral, totalmente de profesor, empezó a adquirir importancia, relevancia social en cuanto al impacto de los datos. Después de varias esquemas, después de varias figuras, se llegó a la siguiente conclusión. En Colombia, más de 200.000 sociedades anónimas simplificadas, creo que en el último año. Del 100% de sociedades que se crearon, 96.6% fueron sociedades anónimas simplificadas y 3.4% fueron sociedades anónimas, estructuras de las que nosotros llamaríamos entonces tradicionales. El dato golpea. Algo están haciendo bien en Colombia. El dato simple, sencillamente es demoledor. Entonces, después de varias consideraciones entre lo que es la experiencia colombiana, la experiencia costarricense, la experiencia chilena en cuanto a varios de los puntos que aquí se han mencionado, podemos enumerar 5 recomendaciones. Y aquí, en cuanto al señor rector de la universidad, estaríamos llevando certeza jurídica al sector productivo. Entonces, después de escuchar la exposición del profesor Villamizar y lo que fue los efectos de la discusión interna en el grupo, surgieron varias recomendaciones. La primera de ellas, obviamente, es promocionar a lo interno de cada uno de nuestros ordenamientos la figura de la sociedad anónima simplificada. Simple y sencillamente funciona bien. ¿Quién la puede utilizar? Según los datos que el profesor Reyes Villamizar nos dio. Hay emprendeduría individual. Mucho de la estructura es utilizada por las pequeñas y medianas empresas. Y un dato que también me llamó la atención, el hecho de que inclusive grandes esfuerzos de empresarios, grandes empresarios, que lo lógico sería que utilizaran las figuras tradicionales, resulta que también están utilizando la figura de la sociedad anónima simplificada. Como dicen en mi país, algo tiene el agua cuando la bendicen. Aquí, evidentemente, hay mérito en la cuestión. A través de la promoción a lo interno de estas figuras, llegamos al principio de la estandarización, que es lo que aquí nos trae. ¿Por qué? Porque en la medida en que la utilización de esta figura sea cosa común en nuestros países, entonces no solo a lo interno gozaremos de sus virtudes, sino que además en cuanto a la inversión externa, podrán conocer las reglas, podrán replicar en otro país su estructura y regulación interna, facilitando su actividad empresarial. Eso que disminuye el riesgo de aprendizaje. Ya no hay entonces una forma local de hacer negocios o una forma local de organizar negocios, sino que la forma, la estructura, el instrumento será aquel internacionalmente conocido. Evidentemente tratará de un instrumento ágil, sencillo,
poco costoso. Se nos señala también que mejora la recaudación y el control empresarial. Esto es en la medida en que se organiza la actividad individual y la actividad de la pequeña y mediana empresa, así se regularizan el cumplimiento, se fiscaliza y se regulariza el cumplimiento de las obligaciones tributarias. La figura genera empleo. En la medida en que se multiplican los esfuerzos individuales de las pequeñas y medianas empresas, en la medida en que se facilita este esfuerzo, se genera empleo. Y por último, lo que es una realidad en todos nuestros países, se evita el retardo, la mora judicial, o sea, la realidad del principio de que no existe una cosa así llamada justicia pronta e incumplida en nuestros países. La tramitación de los conflictos es larga, no tiene en algunas ocasiones la resolución que en derecho corresponde y, por lo tanto, empleando el instrumento del RAC y de no funcionar la resolución alterna de los conflictos, emplear la intervención directa del órgano estatal, aunque sea este del Poder Ejecutivo y no judicial, así se agilizan la resolución de las controversias. En la medida entonces en que la sociedad anónima simplificada es un instrumento para facilitar la emprendeduría local y facilitar la llegada de la inversión internacional a nuestros países, en esa medida es evidentemente un instrumento extraordinario, un instrumento poderoso para la facilitación del negocio y para la unificación de nuestros países, tanto económica como jurídicamente. Ese es, señores, entonces el informe de nuestra labor. Igualmente, para terminar, hemos tomado el compromiso de intercambiar nuestras experiencias y darle seguimiento a estos esfuerzos a nivel de cada uno de nuestros países. En eso, pues, estaremos próximamente. Gracias.